¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos de regreso en la clase del 18 de enero de 2022. La materia es, ya saben, manejo y distribución de la energía, la carrera arquitectura, la Universidad Iberoamericana, el campus Ciudad de México. Y estábamos entrando en materia específica de electricidad, ya vimos los primeros conceptos, ya dijimos algunas de las unidades que miden las variables o con que se miden las variables que interactúan en la electricidad. Platicamos la importancia que tiene hacer bien las instalaciones y ahora sí, estábamos a punto de entrar en materia cuando varios de los aquí presentes en el salón hicieron una confesión involuntaria de haberse dado toques. Entonces, hicimos la aclaración de que nos referíamos a los toques eléctricos y nos iban a decir rapidísimo, a ver, alcen la mano, los que se han dado toques y cómo fue, rapidísimo. Ya no todos alzan la mano, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, a ver, la primera que alzó la mano fue Natalie. Natalie, ¿cómo y dónde? Fue dos veces, o sea, una vez en una alberca con un bebedero, o sea, estaba el contacto, o sea, estaba muy abajo el contacto y le llegó como el agua del saco que sale cuando se sale de la Con un alberca. enchufe, el primero fue, Natalie se ha dado dos veces toques. Una fue con un bebedero en un lugar que estaba, bueno, cerca del bebedero había un enchufe, se hizo charco, la humedad empezó a fluir y se dio un toque. No, era en una alberca, o sea, se mojó por la alberca y a la hora de que, o sea, de Se que mojó usar por, el se bebedero. mojó porque estaba en la zona de la alberca. Y Muy la bien. otra fue en mi casa cuando estaba en obra negra, yo viví en mi casa en obra negra, o sea, En una obra negra, viviendo en su casa, cuando había que meter el dedo a la zona del enchufe para que, del apagador, para que prendiera la luz y algo hizo mal y se dio un toque. Gracias, Natalie. Gracias. ¿Quién más? A ver, órale, de volada. Poniendo un foco, se dio un toque. Sofía. Muy bien. Ana. Ana desenchufando algo. Probablemente, bueno, me regreso tantito con Sofía. Sofía, eso de poner un foco, que te hayas dado un toque poniendo un foco, es prácticamente seguro que fue porque esa instalación estaba mal hecha. Porque los focos, las instalaciones de foco se preparan, y aunque ahorita todavía no entiendan lo que voy a decir, vayan conociendo el vocabulario. Las instalaciones de iluminación se hacen para que la corriente eléctrica, o sea, la fase, empiecen a manejar esto, a conocer estos términos, que la fase se quede en el apagador y al foco solo lleguen la corriente, el neutro y el regreso. De tal manera que con tener el apagador en posición de apagado, uno puede maniobrar allá arriba y no debe haber corriente. Si te diste un toque allá arriba cambiando el foco es o por falta de precaución tuya de no checar que el apagador estuviera en la posición de apagado, o porque la instalación estaba mal y llevaron la fase hasta la salida del centro y entonces aunque apagues o aunque pongas el apagador en la posición de apagado, hay corriente arriba. No se asusten ahorita con esto, pero es de las cosas que aprenderemos a hacer. Muy bien, gracias. Y ahora tú, Ana, tú decías que desconectando algo, no te acuerdas qué. Probablemente o casi seguro que ese cable estaba medio pelado. Y si estaba medio pelado, pues claro, hiciste contacto con él, estabas haciendo tierra y por ahí te diste un toque. Muy bien. ¿Quién? Gracias, Ana. Gracias, Sofía. ¿Quién más? Cris. cuando estaba jugando era como de cable, porque en el momento de la sala mandábamos una voz de con este cable, pues según yo es porque estábamos muy fundados a ver.
¿Estaba mal diseñado él? Bueno, muy bien. Bueno, pues jugando de niña con un cable que estaba mal diseñado, más bien tocó, aventando algo, te cruzaste con el cable y te diste el toque. Pues sí, claro, un cable expuesto en un jardín no es nada recomendable, no cumple con ningún reglamento. Gracias, Cris. Majo, veo que tienes la mano alzada. Sí, Muy bien. A ver, Majo, tú cuéntanos. En las cantinas, ya nos dijiste. sí. Sí, cuéntalo. Pasa un monito y le hace toques. Y le dice sí. Y te va a poner la máquina ahí, electrocutada. Todos han visto Al esos, paso. todos han visto esos aparatitos, ¿no? Yo los he Yo visto en tengo las una cantinas. pregunta de eso. ¿Dónde más los hay, Ritka? ¿Tú dónde los has visto? Yo ¿Tú tengo tienes, uno. ¿tú tienes uno, Ana? ¿Lo puedes traer? Bueno, entonces, Ana ya ofrece, Francisco, Ana nos dijo que tiene uno y le puedes calibrar la intensidad. Bueno, ya nos dice, porque no a todos se les puede. Entonces, Ana, gracias por esto, tráelo, nos interesa mucho trabajar con él. Y tú, Rivka, ya vi que tienes la mano alzada. A ver, dinos. sí, quería preguntar justo, o sea, ¿cómo sirven? ¿Por qué con eso no te electrocutas ni nada? A ver, ¿oyeron? No se distraigan. ¿Oyeron la pregunta de Los Rivka? amperes. Dice, pregunto a Rivka, ¿cómo funcionan esas cosas? ¿Por qué no te electrocutas? No, sí te estás electrocutando. Lo que pasa es que te estás electrocutando quedito. Pero, a ver, vamos a eso. Es de lo que quería, es al punto al que quería llegar. A ver, claro, después no te puedes despegar. Entonces, a ver, sigamos con eso. A ver, Ana, pregunta para todos en general. ¿Estos aparatos dónde los han visto? ¿Dónde, eh? ¿Dónde los han visto ustedes? En un restaurante, Sofía. En el pueblo de Valle, Ana. Muy bien. ¿Y tú dónde? ¿Y por qué lo compraste? ¿Dónde compraste el tuyo? Entonces compró el suyo. Entonces, en Steren lo compró, lo compró Ana. Muy bien, lo traes. Bueno, y de aquí, esto me da pie para hacerles, o para dejarles, una tarea que tiene que ver con lo que preguntó Rivka y lo que se ha platicado aquí en el salón. Y es esto. Primera tarea. ¿Cuántos amperes, o lo voy a poner más abierta la pregunta, aunque ya les di pistas? Primero, ¿cuáles son las variables que tiene la electricidad? ¿Sí? Los Por watts, favor. ohms y los amperes. Sí, pero no son las únicas. Bien, Majo, pero hay otras. A ver, ¿cuáles otras? Se te olvidaron ahorita algunas. La resistencia y la intensidad también. Sí, esas están bien, pero hay más. Entonces, ¿cuáles son las variables que tiene la electricidad? Porque en la electricidad hay muchas cosas que medir, ¿no? Como si decimos, si estamos hablando del agua podemos medir muchas cosas. Podemos medir la temperatura, podemos medir la cantidad, podemos medir la presión, podemos medir, ¿qué más? El pH. Muy bien. Entonces podemos medir muchas variables del agua. Si estamos hablando con la electricidad igual, podemos medir muchas variables. Entonces, ¿cuáles son las variables que se pueden medir de la electricidad? Esa es la primera pregunta que quiero que me contesten de tarea. Y está alzando la mano Natalie. Viene de ahí. O sea, por ejemplo, las máquinas de toque, no, o sea, nada más basta con que cierres el circuito, o sea, con que se agarren todos y ya, pero, por ejemplo, ¿por qué con estas máquinas, bueno, es que regresando un poco al hospital, o sea, ¿por qué con esas máquinas como que te ponen como
una pegatina o algo, o sea, como un pique o un parche o algo para conducir la electricidad, o sea, ¿qué cambia? O sea, Muy bien. A ver, Natalie está inquieta, ya nos dimos cuenta de que Natalie está inquieta con qué pasa con esos equipos médicos. o sea, pero no solo los que realizan el corazón, o sea, tipo, es que a mí me pasó una vez que era, o sea, era para medir como la estimulación de los nervios y te pegan como piques en, o sea, en partes del cuerpo, en las articulaciones, y te dan una descarga eléctrica, pero se siente como si tuvieras agarrada esa cosa de los toques como horrible, o sea, de verdad se siente muy feo, pero no entiendo por qué. Natalie está verdaderamente intrigada con qué pasa con esos equipos médicos que funcionan mediante la estimulación eléctrica. Esa pregunta, Natalie, la vamos a contestar felices, pero en unas cuantas clases. Vamos a entender primero qué es la electricidad, cómo funciona, cuáles son sus componentes, en qué unidades se mide. Y ya que tengamos eso, entonces vamos a platicar cómo es que la electricidad se conduce dentro del cuerpo y qué efectos puede tener. No todos son malos. Natalie nos acaba de platicar, y yo les decía hace rato, de todos esos equipos de fisioterapia y además los fibriladores que mediante energía eléctrica hacen que el cuerpo tenga ciertas reacciones. Bueno, la pregunta entonces, segunda de la tarea, ¿estás de acuerdo, Natalie? En unas clases, cuando tengamos bien las unidades, los componentes y sus unidades, vamos a ver cómo esos aparatos, aplicando corriente eléctrica en el cuerpo, hacen cierto efecto. Por ejemplo, también los de los policías, que, o sea, no sé cómo se llaman sí, pero no sé cómo se llaman en español. Y Natalie pregunta que también esos equipos que usan los policías para inmovilizar personas, esos equipos que usan los policías, se llaman así, inmovilizadores, ¿no? O pistola de toques, también les dicen, ¿no? Que dan una descarga eléctrica y te dejan, por lo menos, tarolas, ¿sí? Y luego, o inmovilizado. Y luego es algo muy parecido a las cercas eléctricas. En las cercas eléctricas, en las cercas eléctricas pasa lo mismo, está fluyendo corriente eléctrica y si un caco se brinca a la casa y toco eso, pues se electrocuta y se queda tirado. No se muere, como tampoco con la pistola de toques. Pero tarolas e inmovilizados sí se queda un rato. Entonces, eso nos da pie a mi pregunta por allá, María José Guerrero, algo. Y pregunta Majo Guerrero desde allá, ¿por qué los pájaros no se electrocutan? ¿Ellos qué son? ¿Contracorriente o qué? ¿Por qué los pájaros son? ¿O será que los pájaros son ahí? O sea, ¿mandé? ¿Majo? No se electrocutan porque no están haciendo tierra. Muy bien, fue lo que dijo Majo Guerrero aquí y le contestó Majo Monroy desde su casa. Sí, no es que los pájaros no sean conductores y nosotros sí, ¿eh? No vayan a pensar que nosotros somos de un material conductor y los pájaros de un material aislante. No, y sigo usando términos, vayan registrando conductores, no conductores igual a aislantes. Entonces no piensen que los pájaros son aislantes, no. La respuesta es la que tú adelantaste, Majo Guerrero, a María José Guerrero, aquí en el salón, y que confirmó María José Monroy desde su casa. La respuesta es porque no están haciendo tierra. Entonces, de aquí sacamos otro nuevo conocimiento. Seguimos construyendo el conocimiento, seguimos entendiendo esto tan abstracto que se llama electricidad, lo seguimos entendiendo con este intercambio de experiencias y con este intercambio de preguntas y respuestas. Los pájaros cuando están en un alambre, bueno, o seré más preciso, los pájaros también se electrocutan.
Ahora, no se electrocutan, como dijeron las dos María José o María José y Majo, no se electrocutan cuando están en un cable energizado si no están haciendo tierra. Si los cables no están, perdón, si los pájaros no están haciendo tierra, no se electrocutan. Lo que quiere decir que yo podría hacer lo mismo que un pájaro. Brincar al cable de media tensión o de alta tensión, brincar y quedarme colgado mientras no toque el piso y soltarme y caer al piso. El problema está en que si yo, agarrando el cable energizado, hago tierra, entonces sí, ahí me achicharro, ahí me electrocuto. ¿Por qué? ¿Qué aprendizaje sacamos de esto? ¿Qué aprendizaje sale de eso? Que para conducir, para que te electrocutes necesitas conducir electricidad hacia algo. Claro, eso. Majo dijo, para que te electrocutes, la electricidad necesita ir hacia algo. Y tú decías acá, María José, Era, bueno, no recuerdo lo del punto que estaba hablando acá, porque como estaba diciendo de la fuente por eso. que es parecido, dice María José Guerrero, que es parecido a lo que yo decía, que como estaba haciendo tierra el que cuate que metió a la fuente, él se volvió se convirtió en el conductor. Sí, es cierto, pero entonces digámoslo con unas palabras un poco más precisas. Y recordemos qué es electricidad. ¿Qué es electricidad? Flujo de electrones, ¿no? Entonces, entendamos, electricidad es flujo. Flujo es desplazamiento, ¿no? Entonces, si no le doy hacia dónde desplazarse, si no le doy hacia dónde fluir, la electricidad en realidad no es electricidad, porque están ahí los electrones queriendo salir, están ahí los electrones queriéndose desplazar, pero si no les doy por dónde y a dónde desplazarse, no se van a desplazar, entonces no es electricidad, son los electrones ahí quietos. En el momento en el que yo les doy salida, en el momento en el que yo les doy hacia dónde ir, en ese momento es cuando los electrones estáticos se empiezan a desplazar y es electricidad. Y entonces ahí es donde me muevo. Si yo estoy agarrado del cable energizado, pero no estoy dándole salida a los electrones ahí están quietos y no me hacen nada. En el momento en el que yo toco tierra, los electrones ¡fum!, encuentran para dónde irse y entonces empiezan a fluir a través de mí y es cuando yo me sacudo y me electrocuto. Y claro, parte de los efectos que causa la electricidad en el cuerpo humano, dependiendo de las intensidades y de los tiempos y de los voltajes o de las tensiones, dependiendo de intensidades, resistencias, tensiones y tiempos, dependiendo de todo eso, los electrones causan la electricidad o los electrones en movimiento, que son electricidad, causan efectos en mí. Y uno de esos efectos es paralizar los nervios, engarrotar los músculos, y entonces ya no me puedo despegar. O sea, perdí el control de movimiento de mis músculos y se quedan engarrotados y entonces no me puedo despegar. Y me puedo estar dando cuenta de que me estoy electrocutando, pero los músculos están engarrotados y no puedo soltarme. Es como cuando haces las manitas de T-Rex cuando te están poniendo los Como toques. cuando haces, dilo otra vez, Majo, por favor. Cuando empiezan a poner tus manitas de T-Rex cuando estás agarrando los toques. Ándale, eso, ¿oyeron todos? Bueno, claro, se te empiezan a torcer las manos porque parte del efecto de la electricidad es alterar el sistema nervioso y entonces los músculos que se mueven con los impulsos eléctricos que manda el sistema nervioso cambian su comportamiento porque el estímulo está siendo diferente, entonces se engarrotan y ya no te puedes soltar. Bueno, entonces,
Todo eso me da pie para, uno, decirles cuál es la siguiente pregunta de la tarea, cuáles son las siguientes dos preguntas de la tarea, y para contarles una historia vivida en una de mis obras cuando yo empezaba a trabajar, creo que fue la segunda o la tercera obra en la que yo hice por mi cuenta, y que saquemos todos aprendizaje de eso y que sigamos conociendo términos. Entonces, las dos preguntas son estas. Una, ¿cuánta electricidad mata? Porque entonces ya les conté el caso de Acapulco y resulta que este ex compañero de la Ibero se murió. ¿Sí? Lo que quiere decir, y es una demostración de que la electricidad mata. Sin embargo, Ana tiene una maquinita para dar toques y no se ha muerto. A Natalie le han puesto corriente eléctrica en el cuerpo para como fisioterapia y tampoco se ha muerto. A mí también me han puesto estimulación eléctrica en algunas rehabilitaciones y sigo aquí. Entonces, la pregunta es, ya sabemos que la electricidad mata, pero ¿cuánta electricidad mata? No basta con decir, porque ya tenemos el concepto, ya tenemos ese dato. Ahora, vamos acotando cada vez más. Vamos a conocer, con lo que ustedes traigan la siguiente clase, que la electricidad no es solo una cosa y ya, que se dice o se define por su palabra, por su nombre y ya, sino que la electricidad es un fenómeno, el electromagnetismo, que se mide o del que podemos medir varios de sus componentes. Entonces vamos a saber la próxima clase cuáles son los componentes y en qué unidades se miden. Y entonces, ahora vamos a dar un siguiente paso, otro siguiente paso. Vamos de esas componentes, que vamos a saber sus unidades, vamos a empezarlas a cuantificar. ¿Sí? Vamos a empezar a decir, bueno, la electricidad de esta variable en tal cantidad o la electricidad con esta variable en tal cantidad mata, causa la muerte. Entonces sí, ya empezamos a hablar con propiedad, ya empezamos a hablar con conocimiento de las cosas, con el mínimo conocimiento que nos podemos permitir o que nos debemos exigir nosotros. El mínimo conocimiento para no estar como señoras de cafecito, nada más hablando con ojos de sorpresa de qué terrible fue tal electrocutamiento. ¿No? Vamos a entender, como entendemos todas las cosas, primero entender que ahí hay un fenómeno, después describirlo, o primero, detectar que ahí hay un fenómeno, siguiente, describir ese fenómeno. Después de describir ese fenómeno, descifrar o entender cuáles son los componentes que actúan en ella. Siguiente, ver esos componentes, en qué unidades los puedo medir. Y después de saber en qué unidades los voy a medir, detectar cuánto hay de esa unidad. ¿Está claro? Eso es como se detecta o cómo se construye el conocimiento. Vamos a pensar, por ejemplo, en algo que todos tengamos muy claro y que sea fácil de platicar. Vamos a ver que, ¿Puedes repetir los últimos dos puntos? claro, van de regreso. Entonces, repito todos. Primero tenemos que detectar que hay un fenómeno ahí. Ya que se detectó el fenómeno, hay que describirlo. Ya que lo describimos, hay que establecer o descifrar cuáles son las unidades o las variables que actúan en él. Después de saber cuáles son las variables, hay que asignarle o construir o definir una unidad de medida. Una unidad de medida, es decir, esta variable de este fenómeno se va a medir con esta unidad. Y después, con esa unidad, cuantificarla. Es decir, esta agua tiene tanto, o este fenómeno tiene tanto de este componente.
Vamos a poner un ejemplo con el agua, por ejemplo. Vamos a imaginarnos hace mucho tiempo cuando un señor no se quiso conformar con decir que el agua estaba fría o estaba caliente. Vamos a imaginar ese caso fácilmente. Hubo un señor que no se quiso conformar con decir el agua está fría o está caliente, porque a lo mejor lo que es caliente para mí, para Pablo es frío, o o para Monse es tibio, ¿sí? Entonces, eso es muy ambiguo, decir está frío, está caliente. Es como decir tembló muy duro, ¿no? Bueno, tembló muy duro para quién, tembló muy duro en dónde. Eso es un término muy ambiguo, ¿no? Entonces, necesitamos formalidad, ¿sí? Y claridad, objetividad. Entonces, hubo un señor que dijo, yo no me quiero conformar con decir que el agua está fría o está caliente, o que hace frío o hace calor. Entonces, definieron ¿qué es lo que estamos, qué es lo que estamos describiendo? Bueno, le llamaremos temperatura. Muy bien, ya. Entendimos que eso de lo que estamos hablando se va a llamar temperatura. Bueno, ya sabemos qué es temperatura, o bueno, ya sabemos que estamos hablando de agua, ¿no? Es agua. Una de las características que tiene el agua es esa que quiero describir ahorita, que es temperatura. Muy bien, ya sé qué es temperatura. Ya definí la temperatura. Ahora el siguiente paso es decir, ¿en qué unidades lo voy a medir? Bueno, pues un señor muy listo dijo, le vamos a llamar grados. Grados de calor o grados de frío, ¿no? ¿Qué grado de calor tiene o qué grado de frío tiene? Y entonces inventó los grados, por ejemplo, los centígrados. Y él dijo, el punto en el que hierve el agua se va a llamar 100. Y el punto en el que se congela se va a llamar 0. Entonces, entre esos dos puntos va a haber 100 divisiones. Pues yo voy a detectar en cuál estoy y entonces ya no voy a estar diciendo frío o caliente, voy a estar diciendo tantos grados. Entonces les llamó grados y los cuantificó. ¿Estamos? Lo mismo va a pasar con la electricidad. Les puse el ejemplo del agua porque para todos es muy fácil entender y todos lo conocemos desde hace mucho. Pero lo mismo va a pasar con la electricidad. Vamos a detectar que ahí hay un fenómeno. A ese fenómeno ya le pusimos nombre. Ya que tiene nombre, tenemos que descifrar cuáles son las componentes que están ahí interactuando, las componentes que interactúan en él, y ya que entendamos cuáles son las componentes que interactúan en él, asignaremos unidades para cada una de ellas. Y ya que asignemos las unidades, vamos a decir, bueno, la corriente que yo quiero o la corriente que yo tengo tiene tanto de estas unidades, tanto de estas unidades, y tanto de estas y tanto de estas. ¿Estamos? Para poder hablar con claridad, con precisión y objetividad. Es claro para todos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánta electricidad le ponen al cuerpo humano en una fibrilación o desfibrilación se llama, ¿no? No me acuerdo, no sé. A ver, Sofía ya encontró de tarea. Sofía ya encontró algo por ahí y dice que nos lo va a decir de tarea. Entonces, porque es un dato interesante. Oye, ¿cuánta corriente eléctrica le están poniendo al señor en el pecho cuando lo quieren revivir? Y entonces vamos a saber nosotros, vamos a saber también que si nos damos un toque en la instalación de nuestra casa, puede ser mucha o poquita corriente comparada con eso que recibe nuestro corazón o el corazón del Señor que están reviviendo. Y vamos acercándonos así también a las magnitudes de la electricidad. No solo al concepto abstracto, al entendimiento, a sus componentes, a sus variables, sino también a sus magnitudes. ¿Cuánta electricidad necesito para revivir un señor y cuánta electricidad necesito para prender un foco? Pues vamos aprendiéndolo, vamos sabiéndolo, ¿sí?
Y por última pregunta de la tarea para poderles contar lo demás. Última pregunta de la tarea. Ya que les pregunté todo esto, investiguen por ahí qué tipos de corriente hay. Porque no solo hay un tipo de corriente eléctrica, hay por lo menos dos. Con que me digan los dos principales estoy contento. ¿Sí? Hay dos tipos de corriente. ¿Cuáles son? Puede haber más, pero con que me digan los dos principales, estamos contentos. Entonces ya con esto nos vamos a empezar a empapar un poco más de electricidad. ¿Qué componentes tiene? ¿En qué unidades se mide? ¿Cuántos de esos me matan? ¿Cuántos de esos usan para revivirme? ¿Cuántos de esos usan para curarme? ¿Y qué tipo de corriente es? Porque no es un solo tipo. Con eso vamos a dar un paso importantísimo en el aprendizaje de la corriente eléctrica. Pero yo mientras les cuento una historia relacionada con la maquinita de toques que va a traer Ana la clase que entra y que también dentro de 2 clases, porque la clase que entra va a tener una cirugía, la va a traer dentro de 2 clases porque el martes que entra va a estar en una cirugía y va a regresar hasta dentro de 15 días, pero cuando la traiga veremos aquí en vivo lo bonito que se siente o lo feo que se siente, ¿sí? Pero importantísimo, veremos hasta qué límite el cuerpo humano mantiene el control y a partir de qué límite el cuerpo humano ya no tiene el control de sus movimientos. Y les cuento esto, detecten los términos. Un día en una obra, de mis primeras obras, estaba un maestro electricista por ahí que me llamó la atención que para cambiar los focos, estábamos probando instalaciones, estábamos viendo cuál apagador controlaba qué focos, que eso se llama cortes, y aquí meto un nuevo término, a qué corte estaba cada foco, ¿sí? O qué focos estaban en cada corte. Entonces, estaban probando, a ver, de dónde es, no, ese va allá, no, pero ese lo pidieron allá, no, muévelo, ese hay que cambiarlo al corte de allá. Entonces, estábamos en esas cosas de obra, y me llamó la atención que el maestro electricista estaba probando la corriente con los dedos. Es decir, no ponía un foco para ver si prendía o no apagaba. Entonces le decía a su ayudante, decía, a ver, pruébale ese, conéctese. No, ese no es. A ver, mueve el otro. Sí, es ese. Y entonces él estaba tocando los dos cables allá arriba y cuando prendían el apagador, él se daba el toque. Él estaba sintiendo el toque y entonces sabía, porque le daba flojera quitar y poner los focos. Y entonces, a mí me llamó la atención y dije, ay, caray, este cuate. El ingenio de alguien que no quiere hacerlo. ¿Mandé? El ingenio de quienes no quieren hacerlo desde el principio y equivocarse. No te entendí, pero ¿ustedes entendieron? No se entendió, Majo. ¿Lo puedes repetir, porfa? El ingenio de alguien que no lo quiere hacer 3 veces. O sea, de hacerlo con los dedos, como que nadie se le hubiera ocurrido, siento. Bueno, a mí no. Poner mis dedos y electrocutarme. Ya te entendí, sí. O sea, se quería ahorrar tiempo, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Entendimos todos lo mismo? Es que eso no mal. Dijo que alguien que no lo quiere hacer 3 veces, ¿no? Ah, el ingenio, ya quedó. Ahora sí, Majo, ya desciframos. Es que sonó mal la bocina. El Ok. ingenio, el ingenio de alguien que no lo quiere hacer 3 veces, ¿no? Sí, justo. Bien, es que sonó mal la bocina. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, este cuate se ponía los dedos y yo le dije, maestro, ¿pero por qué hace eso? No pasa nada. Y entonces me dijo, a ver, le dije, ¿de verdad? Le dije, pero señor, esto le puede hacer daño. Yo estaba pues recién salido de la universidad y me dijo, no, no pasa nada porque miren, el toque me lo estoy dando aquí. Entonces, la corriente pasa de aquí y se va por acá. Aquí nada más.
Me dijo, no está pasando por el corazón. Así me dijo. Porque yo pongo los focos, me dijo, yo pongo los dedos aquí, y entonces la corriente entra por este dedo y se va por este dedo, no pasa por el corazón, no me hace nada. Le dije, me dijo, en cambio, si yo me agarrara así, entonces la corriente llegaría por un lado, pasaría por el corazón, y entonces sí me puedo morir. Me dijo, pero de todas maneras, yo ya me he dado toques de 220 y no pasa nada. Y entonces yo le dije, maestro, no le creo. Me dijo, pues de verdad. Le dije, a ver, lo quiero ver. Y me dijo, pues ¿cuánto apuesta? Y yo le dije, maestro, le apuesto una torta a que no agarra corriente de 220. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya estamos hablando de términos de electricidad y voy más allá. La corriente común en América es 110. ¿110 qué? 110 volts. Esa es la corriente común en América. 110 volts. Que en realidad es lo mismo que corriente 120 volts y que es lo mismo que 127 volts. Lo que pasa es que 127 es el valor perfecto de laboratorio. En la vida real, con las pérdidas que tiene el cable y con las pérdidas que tienen las máquinas y todo, debería de estar a 120, o sea, de 127, que es el ideal de laboratorio, baja a 120 y pues en condiciones de países que no son muy ricos y que tienen equipos viejos y todo eso, baja hasta 110. Entonces, comúnmente se le dice corriente 110 o 120 o 127, es lo mismo. Nos estamos refiriendo a lo mismo, nada más que es corriente, pues, óptima, deseable y posible, ¿no? Pero cuando decimos corriente 110, 120 o 127, nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Qué es corriente? Para que aprendan otro término, es corriente de una fase. Entonces, en América lo común es trabajar con corriente de una fase, que es 110 o 120 o 127. ¿Estamos? Sí, María José, preguntabas algo. A ver, entonces, pregunta aquí María José Guerrero, ¿qué eso qué tiene que ver con los focos ahorradores? ¿Qué tiene que ver con los focos LED? Bueno, para esto que estamos hablando, nada. Esos son focos que funcionan, que consumen menos o que necesitan menos potencia. Y ya metimos otro término. Son focos que necesitan menos potencia para funcionar. Pero la potencia es resultado, lo veremos más adelante, de la tensión y la intensidad. Entonces, para el punto en el que estamos ahorita, no es, claro que es una consecuencia, porque a la larga, o visto en panorama, toda la electricidad está relacionada entre sí. Pero no es exactamente el punto con el que estamos hablando ahorita, porque hay corriente, hay LEDs para corriente 110 y hay LEDs para corriente 220. Entonces, los hay para los dos. Ahorita no es un factor determinante. ¿Sí? Y pregunta María José, profundizando en su duda, o para tratar de despejar su duda desde más allá. ¿Qué pasa si pones un foco de 110 en una corriente de 220? Se quema, porque no está hecho para recibir esa cantidad, esa tensión. Se quema el foco. Sí, el foco le llega la corriente y se quema ya. ¿Sabe? Pero, entonces, ya metimos más términos, potencia de corriente, y dijimos que, gracias María José, y entonces dijimos que los términos de la corriente, o que este señor se daba toques 110 así, pero con una tranquilidad, tocaba los dos cables de la salida eléctrica, es ese, órale, gracias, y ya, ¿sabe? Y él me presumió que se daba toques de 120, de 220, y yo no le creí. Y entonces, dando más información,
La corriente de 110 es la corriente común en América, que es corriente de una fase. En Europa, y para algunas cosas no muy comunes en América, la corriente es 220, es decir, es corriente de dos fases. Es decir, sus valores pueden ser 227, que es el ideal de laboratorio, 220, que es lo deseable, y 210, pues que es lo que se acaba teniendo realmente en un país cuyos recursos pues, son limitados y los equipos ya tienen cierto desgaste. Entonces, cuando hablamos de 210, 220 o 227, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de corriente dos fases. Y cuando el maestro me dijo, yo me doy toques de 220 y no me pasa nada, acuérdense lo que yo le contesté. ¿Se acuerdan qué le contesté? Le dije, maestro, no le creo. Pues, ¿qué se apuesta? Me contestó. ¿Cuánto apuesta? Pues una torta. Pues órale, va una torta. Dije, pues órale, vamos para allá. Y me dijo, pero hoy no, mañana. Y yo le pregunté, pero ¿por qué hoy no? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo hoy y mañana? Le dije, pero ¿por qué hoy no? Pues ya de una vez. Y me dijo, no, porque hoy tomé mucho refresco. Entonces, fíjense, fíjense todo lo que hay de conocimiento empírico, pero también de ignorancia en todo este diálogo. Y también la falta de, pues, de experiencia y la falta de precaución de mi parte. Yo recién salido de la escuela, me pareció fácil pedirle a alguien que se diera toques 220. Y él, y él, y este cuate feliz aceptó con tal de ganarse, y este cuate feliz aceptó con tal de ganarse la torta. Pero, pero fíjense cómo había conocimiento de su parte, porque aunque él no sabía por qué, él ya había detectado que cuando tomaba mucha agua, o cuando tenía, los toques le daban más feo. Él ya había detectado que él baja la resistencia, porque estás más, ¿no? O sea, eres mejor conductor. Al ser mejor conductor pasa más corriente, y al pasar más corriente se siente más feo. ¿Sí? Entonces, él ya había detectado esto. Entonces me dijo, sí, sí, me echo el apuesto, pero mañana. Y ve, bueno, pues hecho y hecho. Al día siguiente llegó, a ver, vamos a probar. Esta es una fase, tiene corriente, sí, yo probé, sí tiene corriente. Esta es otra fase, tiene corriente, sí. Hice, probé la tensión entre las dos corrientes, ¿no? Pues sí, aquí hay 220. Y se agarró. Y ganó la torta, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es a que tenemos que entender que una corriente puede ser sonarnos mucho y no te mata, otra corriente puede sonarnos poco y sí te mata, y aunque no lo crean, hasta para electrocutarse hay que tener buena suerte. Porque dependiendo del momento en el que llegue la descarga al corazón, si el corazón, no me sé este dato con precisión, pero por ahí está la gráfica, si el corazón está en cierto movimiento, pasa la electricidad y no le hace tanto daño. Si el corazón está en el otro momento, le, le invierte el funcionamiento o la señal, o habrá que preguntarle esto a un médico, y entonces te puedes morir, o por lo menos quedar muy mal. Entonces, la última pregunta, oye, que ya le hicimos, ¿cuánta corriente nos ponen en los equipos médicos? Ya dijimos un fibrilador, podemos decir también uno de esos de terapia de rehabilitación muscular. ¿Estamos? Pues ya tenemos todas las preguntas de la tarea. ¿Cuáles son? ¿Me las repiten, por favor, Sofía Morales? Ver cuáles son las variables de la electricidad. Variables de electricidad. Luego, ¿cuánta electricidad mata? ¿Cuánta electricidad mata? ¿Cuánta electricidad le ponen al cuerpo humano en una? ¿Cuánto electricidad le ponen al cuerpo humano en una fibrilación o desfibrilación? No me sé el término médico, pero son los electroshocks esos en el pecho. Ajá. ¿Cuáles son los dos tipos de corriente? Los dos tipos de corriente, muy bien. Y otra, la última. ¿Cuánta electricidad nos ponen en esos aparatitos para rehabilitar músculos? ¿Se acuerdan?
De repente, no de repente, alguna vez tienes una torcedura y vas a fisioterapia o tienes una lastimada y entonces parte de además de los ejercicios y de todo, te ponen una corriente eléctrica. Y ahí le van subiendo y te dicen, usted me dice hasta cuándo, hasta cuándo. Entonces uno va aguantando y va aguantando, van subiendo. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Sale? Esa es la tarea. Y entonces, vamos nosotros, ahora sí les presento, ahora sí entramos al una presentación, les pongo la pantalla para los que están en su casa, que vean los que están en su casa, que vean lo mismo que nosotros estamos viendo aquí. Ya están viendo en sus casas lo mismo que nosotros vemos aquí. Y empezamos a hablar ya con una metodología, con un orden más estructurado de la electricidad. Y vamos para allá. Uy, algo hice mal. ¿Cómo se cierra? Algo hice mal. Ahí está. No, regresamos. Entonces, ahora sí, la electricidad. Ese fenómeno del que ya empezamos a platicar, ¿quiénes fueron los primeros que lo vieron? ¿Quiénes fueron los primeros que lo notaron? ¿Qué pensaron de él? ¿Qué se imaginaron que era cuando recién lo descubrieron? O cuando recién lo vieron, lo percibieron. Bueno, pues la electricidad viene de la palabra electrón, que electrón quiere decir ámbar. Y ámbar es un fenómeno, o más bien, bueno, primero, ¿por qué ámbar? Ámbar porque resulta que se dieron cuenta que cuando frotaban una piel animal con el ámbar, todos sabemos lo que es el ámbar, se generaba estática. Y esa estática, que es una forma de electricidad, esa estática servía para atraer cosas. Por ejemplo, si te la acercabas al pelo, el pelo se levantaba. Todos hicimos ese ejercicio, ¿se acuerdan? Ese chistecito en la primaria, que te frotabas la regla, la típica regla de plástico, la frotabas en el pelo y te servía para levantar globos. ¿Nunca lo hicieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la estática y a todos nos ha pasado que estamos con algunos zapatos de hule, sobre todo, caminando en una alfombra o en un material y te cargas de estática y cuando tocas un elemento metálico o un elemento que está haciendo tierra, te das un toquecito, brinca una chispa, ¿sí? Bueno, pues eso mismo les pasó a los griegos, pero con el ámbar. Y entonces dijeron, bueno, pues esto se debe llamar ámbar. ¿Esto qué hace? Porque ellos pensaban que ese fenómeno era propio del material. Y dijeron, bueno, pues el material se llama electrón, vamos a llamarle electricidad. Esto lo podemos decir muy rápido porque ya lo platicamos suficientemente nosotros. Pero este fenómeno de electricidad está presente en los rayos, está presente en algunos procesos biológicos como los que ya dijimos nosotros, como nuestro sistema nervioso o como algunos animales que tienen como defensa la corriente eléctrica, las anguilas eléctricas.
o otros animales que generan la fotoluminiscencia con descargas eléctricas, luciérnagas y similares, que algunos son con reacciones químicas y otros con descargas eléctricas, pero es un fenómeno que está presente en, en la naturaleza, es un fenómeno que está presente en la naturaleza constantemente y que los griegos empezaron por lo menos a cuestionarse qué era, de qué se trataba. Después, siendo muy rápido, se descubrió que tiene aplicaciones en la industria, en la química, e inclusive se convirtió en toda una rama de la física. Pero estoy yendo muy rápido. Vamos a desmenuzar la historia, o vamos a partir la historia en dos. Toda la historia, desde el año 3 millones antes de Cristo hasta 1831 y de 1831 hacia acá. ¿Qué pasó en 1831? Que se vuelve la fecha importante, que se vuelve la fecha clave. Bueno, pues en 1831 Michael Faraday descubrió que la corriente eléctrica no es una fuerza aleatoria que de repente se aparece, que de repente se aparece en un rayo, si hay una tormenta, o que de repente se aparece en en una anguila eléctrica, porque así lo quiso la anguila, no, o en un ámbar cuando lo froto. No es una fuerza sino que es una forma de energía que yo puedo transformar, porque acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La electricidad es una forma de energía que yo puedo transformar cuando yo quiera. Es decir, yo la puedo inducir a partir de otras formas de energía, a partir de otras fuerzas, yo puedo inducir a que haya energía eléctrica. Y entonces se acabó el misterio. Ese misterio que era cosa de brujos, que era cosa de ciencias ocultas, esas cosas tan raras que se pensaban de la electricidad, hasta del diablo y de esas cosas tan raras, de repente Faraday dijo, no más supersticiones, no más miedos, esto funciona así. Y entonces, 1831 es la fecha en que todos esos años de humanidad, ¿cuántos años tiene la humanidad más o menos? Muy bien, como 180,000. Entonces, esos más o menos 180,000 años que tiene la humanidad fueron con ignorancia sobre la electricidad. Solamente los últimos 190 años, porque estamos en 2021, 2022, solamente los últimos 200 años desde que la humanidad es humanidad, en los últimos 200 años el hombre ha podido dominar la electricidad. O sea, es algo recientísimo. Antes de eso, la electricidad era todo menos un conocimiento. Y la energía, la electricidad, se convirtió a partir de ese momento, la energía eléctrica, en una forma de energía clave para el desarrollo tecnológico, debido a que generarla se volvió fácil y distribuirla también. Entonces, pueden ver que
todo el desarrollo que tenemos hoy, o el 90%, 95, 98% del desarrollo que tenemos hoy, está sustentado en la electricidad. Y eso no tiene más de 200 años de antigüedad. Es súper reciente, ¿no les parece? Súper reciente. Bueno, vamos a seguir. La electricidad está originada por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Esto lo voy a decir muy rápido porque ya lo platicamos con suficiente detalle. La electricidad está originada por cargas eléctricas en reposo o en movimiento y las interacciones entre ellas. Cuando las cargas están en reposo, se llaman electrostáticas. Y cuando las cargas están en movimiento, ejercen fuerzas magnéticas. Y viene aquí el otro componente de la electricidad, el magnetismo. Las cargas, esas cargas en movimiento, que son al mismo tiempo magnéticas, tienen ahí ya sus dos componentes, positivo y negativo. ¿En dónde está eso? En sus componentes subatómicos, que son los positivos, protones, y los negativos, electrones, perdón, sí, los negativos, electrones. Otros que no tienen carga y son los neutrones. Pero el punto fundamental es el que dijimos hace un rato y que se lo debemos a Faraday. La electricidad y el magnetismo. Esos dos fenómenos que parecían mágicos, sobrenaturales, diabólicos, díganles como quieran, esos dos fenómenos que se habían visto como algo totalmente diferente, porque imagínense lo raro que era ver un rayo, ¿qué es eso, no? Imagínense eso de que un pescado diera toques, ¿qué es eso? Pero también imagínense lo raro que debe haber sido para la gente tener un imán y ver que si yo lo acercaba a cualquier elemento de fierro, se movía. Y el jueguito que todos hicimos en la primaria, ¿no? Que con un imán mueves un clavo atrás de un papel y mira, soy mago, soy mago. Y todas, ¿se acuerdan? Pues todo eso a nosotros nos parece de risa porque lo estamos viendo 200 años después. Pero a todos los que estuvieron antes de 1831, de verdad les causaba más que admiración, miedo, pavor. Entonces, cuando Faraday descubre que la electricidad y el magnetismo son parte del mismo fenómeno, se entiende y se define el electromagnetismo. Y esto se describe así. Esto se describe así. Ya se los dije, pero lo repito, se los dije hace rato. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y los campos magnéticos generan corrientes eléctricas. De tal manera que es el mismo fenómeno, nada más si lo estoy entendiendo en un sentido o en el sentido contrario. ¿Quieres preguntar algo, Natalie? No, quería decir nada más que, o sea, este concepto del electromagnetismo también cambió mucho, o sea, conforme fueron estudiando los átomos, porque el primer modelo de átomo, o sea, las partículas no interactuaban, o sea, que eran de amor, no interactuaban entre sí, sino que orbitaban, o sea, alrededor de ese movimiento del núcleo de la partícula. Muy bien. Pero el de Schrödinger, o sea, el último, el que se usa hoy en día, son nubes de probabilidad electrónica, lo cual es justamente el flujo de electrones que tú estás diciendo. Y también por eso puedes, como, o sea, por eso también hay energía en todo. O sea, que con nuestras neuronas comunican la información por medio de descargas eléctricas, nuestros nervios funcionan igual, por eso también todo esto, o sea, está evolucionando este modelo de átomos también. Nada más. Muy bien, pues Natalie nos acaba de dar una lección. Natalie nos acaba de dar una lección de física atómica
enseñándonos o recordándonos y también enseñándonos que, que los primeros modelos de átomo pues no eran los iguales al que se tiene hoy, que fue enriquecido por este modelo eléctrico en el que se entendió mejor el comportamiento de la materia y entendiendo mejor la composición y el comportamiento de la materia a nivel atómico, fue que hoy se habla de nubes de probabilidad, que es un concepto muy reciente y que en buena medida se debió a estas aportaciones de la electricidad. Ahora, gracias Natalie. Con todo esto que ya dijimos, ¿sí? La electricidad, bueno, las aplicaciones de la electricidad se volvieron infinitas. Pero hay otro señor al que le debemos mucho. ¿Se acuerdan de lo que platicaba hace rato de cómo se va construyendo el conocimiento? Que primero detectamos que hay algo ahí que nos interesa. Segundo, lo entendemos o lo tratamos de entender, de definir por lo menos. Siguiente, tratamos de descifrar cuáles son sus componentes, las variables que ahí actúan. Siguiente, a cada una de esas variables le asignamos una unidad o le definimos una unidad con la que la vamos a cuantificar. Y por último la cuantificamos. Bueno, pues acuérdense, Faraday fue el que detectó que ese fenómeno se podía inducir, que no era producto del azar ni de los dioses, sino que se podía inducir y que estaba íntimamente relacionado con el magnetismo. Bueno, el siguiente paso lo dio Maxwell. Cuando Maxwell, mediante relaciones matemáticas, pudo establecer cómo los componentes de ese fenómeno se relacionan entre sí. ¿Sí? Que fue un paso gigantesco. Ya no era solo hago la electricidad cuando quiero, sino que ahora hago la electricidad cuando quiero y con las características que quiero. Ya puedo controlar sus variables porque ya las conozco y las empiezo a controlar, o por lo menos empiezo a saber cómo se relacionan entre ellas. Perdón. Por lo menos empiezo a saber cómo se relacionan entre ellas. Y entonces aquí vemos muy rápido cómo se dio esta historia. Vemos ahí que que Faraday relacionó el magnetismo con la electricidad y cómo el átomo de cobre, porque es el que se presta mucho para ejemplificarlo, solo tiene un electrón en la última órbita y al tener un solo electrón en la última órbita, mediante la estimulación magnética lo suelta muy fácil. Y si suelta ese átomo, se va al átomo de al lado. Pero como está estimulado, también lo suelta. Y como está estimulado, también lo suelta. Entonces, si está soltando y soltando y soltando y soltando ese electrón ¿qué está haciendo? Se está moviendo. Y si se está moviendo, pues es electricidad. Es flujo de electrones. Después vienen, vienen para nosotros algunos nombres importantes, algunos nombres conocidos, que son los nombres de las personas que se involucraron en esa nueva ciencia de la electricidad para entenderla mejor y para tratar de aplicarla. Y empiezan a aparecer esos nombres que lograron aportar a la nueva ciencia. El primero fue Tales de Mileto, que fue el primero que se preguntó lo que les contaba del ámbar. Pero después aparecieron, vean, todos ellos. Galvani, Volta, Coulomb, Franklin, Ampere, Faraday, Ohm. Todos esos señores algo encontraron, algo aportaron a la electricidad que hoy pues son recordados
nada más con saber sus nombres. Vean, Galvani, pues sabemos que la galvanización es un proceso industrial que aprovecha la electricidad. Volta, pues nos suena como a volt, que todavía no sabemos bien lo que es, porque es parte de la tarea, pero no sabemos que es una unidad de medida en la electricidad, ¿no? Ampere, Coulomb, Franklin, Faraday, Ohm, todos estos son nombres de personas que a lo mejor todavía no identificamos bien qué aportan cada una, ni qué significa cada una de sus nombres dentro de la electricidad, pero sabemos que son parte de la electricidad. Bueno, y entonces se da el gran cambio de la humanidad. El cambio reciente, tal vez el más importante, o entre los tres más importantes. Ven que se habla de 3 o 4 revoluciones industriales. Esta puede ser uno de los más importantes, o está entre esos 3 o 4 más importantes. Se desarrolla el telégrafo, se desarrolla la iluminación, se desarrolla tantísimo cambia la forma, los hábitos y las posibilidades de la humanidad, que se le llama la segunda revolución industrial. Es decir, si la primera revolución industrial fue esa de la máquina de vapor, ¿se acuerdan? Esta fue la segunda. Y entonces, las grandes aplicaciones de la electricidad. Ya se domina, ya se entiende qué es la electricidad, se conocen sus características, las relaciones entre sus componentes, se descubren fórmulas, se inventan unidades y entonces vienen las aplicaciones. Y nos encontramos aquí, con hombres que todos conocemos y están relacionados con la electricidad. Vean, Graham Bell, Westinghouse, Siemens, Tesla, Alva Edison, etcétera. Y tan revolucionaria se vuelve la electricidad que para las dos formas más opuestas de ver y de entender el desarrollo, es una herramienta de principal importancia. Para el capitalismo, como una manera de facilitar el consumo, como una manera de acelerar y mejorar la producción, pero también para la otra forma de concebir el mercado, también para el socialismo, se convirtió en nada más ni nada menos que en poder. El socialismo lo definió Lenin en algún momento, haciendo alusión a esto, como la suma de electrificación y el poder de los soviets. Es decir, la electricidad maravilló a todo el mundo. La electricidad en un instante dejó ver todo el potencial que había detrás de ella y con ella. Y entonces, los generadores de energía eléctrica se volvieron lo más preciado que podía haber, porque si esa forma de energía que tanto bien prometía se podía generar donde yo quisiera y como yo quisiera, pues lo que necesitaba era tener la maquinita para generarla. Y esa maquinita se llama, la inventó, ya sabemos quién, el señor Tesla, hoy famosísimo,
por series de televisión, por la marca de coches y todo eso. Pero en ese momento Tesla disputaba el que le creyeran o no le creyeran del potencial de su maquinita. Y entonces Tesla dejó ver que con ese tipo de, o que con su máquina se podía generar un tipo de corriente, y les estoy ayudando en la tarea, un tipo de corriente que se llamaba corriente alterna. Y la corriente alterna permitía todas las funciones que hoy conocemos, porque nosotros trabajamos primordialmente con corriente alterna, y era de tanta importancia, y sigue siendo de tanta importancia, que el nivel de electrificación de un país, pongan atención en lo que voy a decir para que dimensionemos la importancia. El nivel de electrificación de un país determina su nivel de desarrollo. Es decir, más electrificación, más desarrollo, más electrificación, menor desarrollo. Es decir, mucha electrificación, primer mundo, poca electrificación, tercer mundo. La electrificación es el mejor indicador del nivel de desarrollo que tiene un país. Fíjense de qué tamaño es la importancia. No estamos hablando de la agricultura, que debería ser primordial, ¿no? Debe ser primordial porque es lo que nos da de comer principalmente. No estamos hablando de tener los recursos naturales ahí en el subsuelo. No estamos hablando de biodiversidad, fíjense. El desarrollo hoy se mide principalmente por la electrificación. De ese tamaño fue la importancia o es la importancia que tiene esta forma de energía que llegó a nosotros hace apenas 200 años, cuando la agricultura tiene miles de años. ¿Se dan idea de lo que estamos hablando? Es increíble que en 200 años esta forma de electricidad haya transformado tanto la vida humana. Y todavía no agoto los ejemplos. Vamos a seguir hablando de esto y van a ver los alcances que tuvo que tiene la electricidad, al grado que hoy dependemos de ella, pues yo diría 99%. ¿Qué hacemos un día sin luz? ¿Cuánto tiempo aguantaríamos sin corriente eléctrica? Díganme, ¿3 días? Me parece mucho. No creo, nuestra dependencia de la corriente eléctrica ya es absoluta. Imagínense 3 días sin abastecimiento eléctrico. Y no estoy hablando solo de que quiero ver las telenovelas, ¿no? Como alguno querrá, ¿no? Que diga, no, pues es que no puedo ver la tele, no puedo ver mi telenovela. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de que tu computadora, que es una herramienta que necesitas para trabajar y para comunicarte, necesita corriente eléctrica y la pila te va a durar, si bien te va, 3 días, si la dosificas muy bien. Y estoy hablando de que el refrigerador de tu casa necesita corriente eléctrica y la comida no te va a aguantar más de 3 días si no está fría. ¿Estamos? Entonces, vean el grado de dependencia que tenemos de la electricidad. Es de verdad el mejor indicador del nivel de desarrollo que tenemos. Viene de ahí, María. María nos hace acordarnos de que por una tormenta de nieve, o varias tormentas de nieve, en Estados Unidos, creo que fue en Texas, hubo suspensión o se quedaron sin corriente eléctrica varios días y fue un verdadero caos. Y ese caos porque además, ya me acordé, lo que pasó es que no pudieron abastecer de petróleo o de combustóleo a las plantas generadoras de corriente eléctrica.
y al no poderlas abastecer se quedaron sin corriente eléctrica, y al no tener corriente eléctrica fue un caos. Imagínense hospitales, imagínense carreteras sin iluminación, imagínense todo, casas sin... Fue un verdadero problema. Y esto que dice María nos da pie para que más adelante vayamos pensando, pero pensando, estoy hablando pensando, no estoy diciendo pensando, no repitiendo. Vayamos pensando hasta dónde son creíbles las propuestas muy bien intencionadas, pero también muy fantasiosas, de esos que se enojan porque México sigue teniendo plantas eléctricas de combustión. Y vamos a hablar de eso con suficiente calma para pensar, porque es muy fácil y a todos nos gusta que nos endulcen el oído, ¿no? A todos nos gusta que nos repitan, ay, es que las energías verdes, es que las energías, los eólicas, es que la energía solar, sí, a todos nos gusta oír eso. Nadie está en contra de ellas, pero no podemos pensar, una persona que sabe de esto, una persona que sabe de electricidad, no podemos pensar lo que nos dicen cuando simplemente dicen que ya no debemos de tener plantas de combustión. Tenemos el ejemplo de Texas, el ejemplo que recuerdo. Señores, las energías limpias a todos nos gustan. No hay, les aseguro que no hay nadie a quien no le guste. Pero ¿saben qué? Aún no son confiables. Esa forma de energía, el día de hoy, sigue sin ser confiable. ¿A qué me refiero? A que no sabes qué día la vas a tener y qué día no. No sabes qué día vas a tener, el día que no hay viento, ¿qué pasó? ¿No vas a ir al hospital? El día que no hay viento, ¿no vas a trabajar? Entonces, no quiero agotar el tema ahorita porque no podría, toma mucho tiempo y necesito las opiniones y de todos. Y esto se va a hablar con documentación y se va a hablar con información periodística y con información de todo. Pero vayan considerando que, y lo platicamos con calma, que todos queremos el mejor bien para el planeta. Pero no podemos, nosotros, eso está bien que las señoras de cafecito digan que el gobierno es muy tonto porque no ha cerrado las plantas de carbón, las plantas de combustorio, las plantas de gas natural. O sea, eso está bien para gente que no sabe. Nosotros, los que estudiamos esto, no podemos permitirnos esas descalificaciones sin conocimiento de que algo, porque echa humo, hay que cerrarlo. Bueno, sí, desde luego que hay que cerrarlo, pero cuando tengas con qué sustituirlo. La humanidad hoy no tiene con qué sustituir esto todavía. En fin, hablaremos de eso, no se trata de agotarlo ahorita. Regresamos a lo que estábamos. Vean la importancia de la electricidad en la vida de hoy. Prácticamente, y lo repito lo que decía hace rato, la electricidad sin, o más bien, el mundo, la humanidad hoy sin electricidad, perdería, yo creo que fácilmente el 80% de su desarrollo. Todo o casi todo está soportado por ella, por la electricidad. De ese tamaño fue la aportación de estos señores. Faraday, Maxwell, Tesla, Volt, Ampere, todos ellos. Muy bien. Y por fin llegamos al alternador. El alternador es el que genera la corriente eléctrica. Y vamos a ser un poco precisos. Yo voy a decir constantemente la palabra generador, porque es la palabra con que todos lo conocemos en el medio ambiente, en la vida, en la plática cotidiana. Pero no es muy exacto decir generador, porque acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En realidad, si queremos ser muy puristas, este aparato lo que hace es transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Pero como o sea, la energía no la generas, solamente la transformas de una forma a otra. Pero, pues como en el habla cotidiana se dice generador, vamos a estar usando nosotros esa palabra, la palabra generador, aunque sabemos que no es perfecta, técnicamente perfecta.
¿Estamos? Entonces, el generador es la máquina eléctrica que transforma, ahí la palabra importante, que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna. Y aquí, importantísimo, lo voy a leer 3 veces por la importancia que tiene. Los alternadores están fundados en el principio de que un conductor sometido a un campo magnético variable, y repito porque leí mal, los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Atención, lo voy a volver a decir porque esto que estamos diciendo es importantísimo. Y les dije que lo voy a leer 3 veces. Los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Y por último, vean las fotos de estos alternadores. Ahorita vamos a ver un esquema. Por último, analicen bien lo que estoy leyendo. Esa es la esencia de cómo se genera la energía eléctrica. Los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Muy bien, ¿qué quiere decir eso en un dibujito? Todo eso que leí 3 veces, ¿qué quiere decir en un dibujito? ¿Lo puedes regresar un segundo, porfa? ¿Mandé? ¿Lo puedes regresar un segundo, porfa? Claro, claro, ahí está. Gracias. De nada, Majo. Entonces, eso que leí 3 veces, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Que el principio es que en un conductor sometido a cargas eléctricas, a cargas magnéticas variables o alternadas, se crea una corriente. ¿Se acuerdan? Bueno, pues eso está representado aquí. Aquí tenemos un cable, ¿ya vieron? Hay un cable aquí que llega y se enreda muchas veces y luego sale y se enreda más para acá y sale y se enreda más para acá y sale y se enreda. Este es el conductor. ¿Sí? Y luego llega por acá. Ese es el conductor, ¿estamos? Y estos son imanes, ¿ya vieron? Tengo un imán positivo, negativo, negativo. Si esto lo hago girar, ¿qué va a pasar? Que un conductor sometido a cargas eléctricas variables, ¿por qué? Porque esta parte del conductor ahorita tiene carga negativa, o está recibiendo carga negativa, pero este va a girar y va a ser positiva, y va a seguir girando y va a llegar la negativa, ¿sí o no? De tal manera que la carga magnética para este conductor va a estar alternando, ¿sí o no? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Para cada partícula de este conductor, la influencia magnética va a estar alternando, ¿sí o no? Positivo, negativo, porque está girando el positivo negativo, ¿sí o no? Entonces vamos a pensar en este punto. Este punto ahorita tiene negativo, pero en cuanto este gire va a ser positivo y va a seguir girando negativo, negativo, ¿sí o no? Esa es la carga magnética variable. Y la carga magnética variable, ¿qué produce? Una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque excita los electrones. Los electrones de ese conductor están constantemente positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y se desprenden. Entonces, esos electrones, alternando positivo, negativo, se desprenden de su átomo y empiezan a ir, se van al otro, se van al otro, se van al otro, se van al otro y se da el fluido eléctrico. ¿Está claro? Entonces, ahí está cómo funciona un transformador o un transformador eléctrico o generador eléctrico. Y ya después veremos que los transformadores eléctricos o los alternadores tienen varios componentes. Un inductor, que es quien induce, perdón por lo obvio,
El inducido, que es quien recibe esa inducción, y perdón por lo obvio, ahí lo van a ver, esto lo leen ustedes con calma, ahí está en la pantalla, van a poder ver el video cuantas veces quieran, ¿no? Y pueden ver cómo hay términos como la excitación de los electrones, ¿sí? Es decir, esa alternancia magnética los excita y sueltan los electrones, los átomos. Y ese soltar electrones empieza a hacer que se desplacen, y ese desplazamiento se llama flujo, y el flujo de electrones es la electricidad. Vemos que hay algunos otros equipos complementarios en un transformador para que se mueva mejor, porque lo que no nos hemos preguntado es quién mueve este, ¿no? Ya sabemos lo que pasa aquí adentro, ya sabemos lo que pasa aquí. El conductor se excita mediante la alternancia de cargas magnéticas. Esa excitación hace que los electrones se desprendan de su átomo, fluyan y hagan o formen la corriente eléctrica. Eso ya lo entendimos, ya lo repetimos muchas veces. Pero esto, ¿quién lo mueve? No hemos dicho esto, ¿quién lo mueve? Puedo estar yo atrás con una manivela moviéndolo. Pues sí, pero me voy a cansar, ¿no? Puede estar detrás de eso una maquinita de vapor, es decir, estar quemando carbón, calentando agua y con el vapor hacer que se mueva, ¿sí o no? Puede estar detrás de esto un río moviendo los álabes para que esto gire. Entonces, el origen de este movimiento es el que determina si la energía es limpia o si no es limpia. Si lo mueve el viento, en apariencia es muy limpia, aunque también los de viento tienen ciertas implicaciones ambientales. Pero si esto lo mueve la combustión del carbón, pues no es energía limpia. Si esto lo mueve un río, pues sí es energía muy limpia. Si esto lo mueve la energía atómica, pues quién sabe, ¿no? Lo discutiremos cuando llegue el momento. Ahorita no ha llegado ese momento. Pero, ¿quién mueve eso? ¿Cuál es el origen de esa electricidad? Bueno, pues todos los países quisiéramos tener energía limpia y quisiéramos que lo moviera el viento, que lo movieran los ríos. Pero no se puede. No todos los países tienen viento, no todos los países tienen ríos, y los ríos y el viento que tienen, quién sabe si alcance para toda la electricidad que queremos tener para mantener este nivel de vida y este nivel de desenvolvimiento. ¿Sí? Entonces, una forma de mover eso es con las turbinas. Otro componente son las turbinas. Esto lo leen, ahí les queda a ustedes, pero por lo pronto son 10 para las 9, para las 10, perdón, y me gustaría que Majo nos presentara. Yo, con esto terminamos la presentación de ahorita, pero me gustaría que Majo, de esta presentación en concreto, que es nuestra primera inducción no verbal, no hablada por mí, a la electricidad, donde estamos integrando todo esto que ya veníamos platicando esta clase. ¿Se acuerdan? Estas 2 primeras horas en que empezamos a ver qué era electricidad, ya por fin lo empezamos a tener redactado, lo empezamos a tener por escrito. Seguimos integrando el conocimiento, construyéndolo, pero ahora estamos dejándolo por escrito. Me gustaría que Majo, por favor, nos compartiera una pantalla y que todos pongan atención. En esto es una cosa de 1 minuto. Concéntrense, el sonido no está muy fácil. El sonido no está muy fácil de entender, pero concéntrense, pongan mucha atención porque tiene importancia. Entonces, Majo, cuando quieras, por Vale. favor, espérame un segundo, déjame ponerte en la pantalla porque yo te estoy viendo, pero los demás no, y no se trata de eso. Entonces, déjame ponerte donde todos te vean. Ah, es acá. Sí. Algo hice mal. No, sí, sí, sí. Ahí está. Ahora sí, Majo. Déjame poner ahí la pantalla. Ahora sí, todos estamos viendo tu pantalla. Por favor, máxima atención en lo que está sucediendo. Tiene mucho que ver con lo que hablé y no quisiera que nos fuéramos sin
tener una constancia de lo que dije. Adelante, Majo. Paso a la siguiente, es que esta no tiene audio. Sí, es lo malo. ¿Qué pasó con el audio? Hace rato sí tenía. Esta sí la tiene. A ver. A ver si quiere. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Muy bien. Gracias, Majo. Le pedí a Majo que nos presentara. Muchísimas gracias, Majo. Le pedí a Majo que nos presentara esto porque lo traté de presentar yo desde aquí, desde la computadora. Y miren, tuve algo raro salió porque, fíjense, aquí cierro esta. Fíjense, cuando yo lo trataba de poner aquí en la computadora, porque todos lo tienen en Dropbox, es parte del material que yo les di, es parte del material del curso. Pero cuando yo lo trataba de poner desde Dropbox, me decía, se admiten archivos .pps, pero se produjo un error. Y no lo logré yo transmitir desde Dropbox. Entonces le pedí a Majo que lo hiciera desde su computadora y ya lo oyeron. Cosas a destacar, cosas importantísimas a destacar de eso. Primero, pues interesante oír la voz de Porfirio Díaz, ¿no? Ese señor que gobernó, dirigió el destino de México durante tantos años, hace tantísimos años además, durante muchos años, hace muchos años. Entonces, interesante conocer su voz, ¿no? Es un documento histórico que vale la pena oír alguna vez. Pero siguiente, fíjense el nivel, el presidente de México, hablándole a Tomás Alva Edison, que Tomás Alva Edison es ni más ni menos que el señor que inventó el foco. Ese foco con el que la humanidad se desarrolló y que vamos a hablar muchísimo de eso la clase que entra, lo inventó Tomás Alva Edison. ¿Y qué le dijo Porfirio Díaz a Tomás Alva Edison? Además de felicitaciones y elogios y recuerdos de haberse conocido en persona, ¿qué le dijo? Señor, gracias por compartirnos, por permitir que usemos sus inventos, que han sometido las más poderosas fuerzas que conoce el hombre. Luz, electricidad, ¿se acuerdan? Entonces, pongan atención en eso. El mundo entero sabía, no solo lo decían los gringos y los soviéticos, el mundo entero, México, todos lo sabían. La electricidad era la fuerza más poderosa que
de la que iba a disponer el ser humano en muchísimo tiempo. Si nadie tiene preguntas, si nadie quiere participar, si nadie tiene nada que decir, por hoy aquí la dejamos. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, llévense en la cabeza que hay que hacer esa tarea y llévense en la cabeza que la electricidad transformó el planeta, transformó el mundo, transformó la vida, transformó toda la actividad humana en 200 años como no se había transformado en los anteriores 10,000. Dense cuenta, o sea, lo que no había sucedido, lo que no se había logrado en los últimos 10,000, 15,000, 20,000 años, en 200 años la electricidad lo hizo. Dense cuenta de la importancia de la energía con la que vamos a trabajar y que vamos a aprender a diseñar en instalaciones en este curso. Nadie tiene nada más que decir. Muchas gracias a todos. Me despido como siempre. Gracias por estar aquí. Soy Francisco Escamilla Llano. Nos vemos dentro de 8 días y que Dios reparta suerte. Gracias, Francisco.